Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de un autor que, si bien no está precisamente en el olvido, puesto que varias cantidades físicas llevan su nombre, como longitud de onda de De Broglie, porque me refiero a Louis de Broglie, el inventor de la hipótesis ondulatoria de la materia. ¿Por qué digo que está prácticamente en el olvido? Bueno, él no, su nombre no, sino la mayoría de sus obras, porque se leen poco, porque son desconocidas, porque no aparecen como bibliografía obligatoria en los libros de texto. Entonces, en esta ocasión me gustaría comentar dos de esas obras de Louis de Broglie. Todo mundo recuerda que en su tesis doctoral propuso la hipótesis ondulatoria de la materia. A todo objeto material se le asigna una onda, la onda de De Broglie, y tiene asociada una longitud de onda, también llamada la longitud de onda de De Broglie. Con ayuda de esta hipótesis ondulatoria se formula después por Erwin Schrödinger la famosa ecuación de Schrödinger. Pero, ¿qué otras obras, aparte de su tesis doctoral, escribió De Broglie? Bueno, escribió muchísimas obras. Y hay una que a mí me sorprende por su concisión y por el conocimiento que De Broglie tiene de la teoría electromagnética. Me refiero a esta, voy a comentar solamente dos de sus obras. En un video posterior comentaré algunas otras. Me refiero a esta: el principio de correspondencia y las interacciones entre la materia y la radiación, por Louis de Broglie. Ahí está, Louis de Broglie. Este libro lo edita Hermann, ahí se ve la editorial Hermann, es de 1938, corresponde a una colección, aquí está, Exposiciones de Física Teórica, que es una colección de Louis de Broglie, que dirige Louis de Broglie. Este es el volumen 25. Es un libro no muy grueso, sobre la teoría electromagnética y la mecánica cuántica, por supuesto, porque nos va a hablar de la materia cargada y la radiación y del famoso principio de correspondencia. La primera parte de este libro, aquí lo vemos, para verlo desde dentro, por de dentro: materia y radiación, el principio de correspondencia, las interacciones entre la materia y la radiación, por Louis de Broglie, 1938, Hermann, París. Podemos ver el índice, aunque bueno, el índice viene en la parte de hasta atrás, en donde nos daremos cuenta. La tabla de materias comienza con un capítulo 1 sobre generalidades sobre las ecuaciones de Maxwell. Después viene la teoría de los cuanta y el principio de correspondencia, las nuevas mecánicas y el principio de correspondencia, la mecánica cuántica de Heisenberg, la mecánica ondulatoria, operadores y matrices en mecánica ondulatoria, y el principio de correspondencia en mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria la funda Schrödinger, pero la hipótesis ondulatoria sobre la naturaleza ondulatoria de la materia es de De Broglie. Luego, traducción matemática de las interacciones entre radiación y materia, difusión coherente y dispersión, introducción al efecto Raman, el efecto Compton continuación y el efecto fotoeléctrico. Cuando uno lee este libro, la primera parte nos va a explicar la teoría electromagnética en la forma que se utiliza para explicar la radiación. Como todos ustedes saben, la hipótesis de Maxwell de que el éter luminífero es el único éter que hay y por lo tanto es igual al éter electromagnético permitió que la óptica pudiera ser explicada por la teoría electromagnética que fundó Maxwell. Obviamente después vendrán otras justificaciones ya sin aducir el éter, pero en la teoría de Maxwell ese es el caso. Y la manera de tratarlo, es decir, las ecuaciones de Maxwell para la radiación, son precisamente omitiendo los campos de cargas. Y esta es particularmente sencilla de resolver
mediante la técnica de los potenciales electromagnéticos, que es la que va a introducir de Broglie. Los potenciales electromagnéticos, cuando queremos tratar el problema de la cavidad negra, se desarrollan en serie de Fourier. Dos partes, porque pues hay 2 grados de libertad involucrados para, diríamos hoy día, para fotones polarizados en una dirección y polarizados en otra. Bien, entonces eso es lo primero que nos va a platicar de Broglie. Lo hace de una manera sorprendente. Después nos va a hablar de la teoría cuántica del átomo, porque todos esos desarrollos de Fourier son los que llevaron a la mecánica cuántica primitiva y a la hipótesis de que las integrales de fase de los sistemas integrables son constantes. Bien, esa es la primera formulación. De eso nos va a hablar mucho de Broglie. Después vamos a ver finalmente lo que es la teoría de la cuantización del campo. Para eso introduce las teorías de Heisenberg y de todas esas personas en este libro maravilloso que le recomiendo mucho. Ciertamente está en el olvido, y llamo yo olvido al hecho de que no se le cite, de que no se le recomiende, de que no aparezca en las bibliografías, pero aparece aquí y valga lo que valiere que aparezca aquí, lo recordamos. Hay otro libro que tiene el mismo nivel de interés o quizá más, porque nos demuestra la gran capacidad que tenía de Broglie. Es este es un poco más delgadito, pueden verlo. Se llama La teoría general de las partículas con spin. Método de fusión. Teoría general de las partículas con spin. Método de fusión, también por Louis de Broglie. Este es de 1900, ahí se ve, 1954 me parece. 1954, efectivamente. Por Louis de Broglie. Este es de la editorial Gauthier Villars. Aquí se puede ver también, editorial Gauthier Villars, su símbolo de la editorial, para los que lo conozcan. Teoría general de las partículas con spin, método de fusión, por Louis de Broglie. Hay muchas más obras del mismo autor, aquí nos las recuerdan, aquí en esta página, obras del mismo autor. Puedo citar algunas, simplemente por el gusto: mecánica ondulatoria del fotón y teoría cuántica de campos, la mecánica ondulatoria de sistemas de corpúsculos, la teoría de partículas de spin 1/2, electrones de Dirac. Ese es otro. Este es la teoría general de las partículas con spin. Es decir, a final de cuentas, una teoría general de las partículas con spin es una teoría general de las ecuaciones de onda de la mecánica cuántica. Problemas de propagación y guías de onda, elementos de la teoría de los cuanta y la mecánica ondulatoria, la física cuántica y el restablecimiento del determinismo. Introducción a la física de rayos X, en colaboración con Maurice de Broglie. Bueno, el método de fusión, la teoría general de las partículas de spin, trae un índice que podemos revisar sin dificultades. Un índice general. Y está tabla de materias, aquí la tengo. Tabla de materias. A veces preguntan los que ven estos videos que muestre por la tabla de materias. Entonces aquí pueden verla. Más o menos. No se ve muy bien. Espero yo que se vea bien. No se ve muy bien. Pero bueno. Esta es la tabla de materias. Les voy a leer algunas de las cosas que incluye. Ideas y ecuaciones generales de la mecánica ondulatoria. Es el capítulo 1. Interpretación física de la mecánica ondulatoria. Capítulo 2. Capítulo 3. Teoría cuántica de los momentos cinéticos y de los spines. Capítulo 4. Los momentos cinéticos propios del punto de vista relativista. Capítulo 5. La teoría del electrón de Dirac. Capítulo 6. Formalismo e interpretación física de la teoría de Dirac. Ya desde ahí, esto es un libro muy interesante. La teoría de Dirac siempre me ha parecido a mí una de las teorías más interesantes de la mecánica cuántica. Capítulo 8. Mecánica ondulatoria de la partícula de spin 1. Capítulo 9. Teoría general de partículas de cualquier spin obtenidas por el método de fusión.
capítulo 10, estudio y nomenclatura de los estados de spin a partir de las magnitudes tensoriales. Capítulo 11, teoría de la partícula de spin máximo 2 y un apéndice. La teoría de partículas de spin máximo 1, reducida de la hipótesis de una estructura compleja de las partículas. Realmente, si nosotros lo leemos, podremos darnos una idea, sobre todo el capítulo 1, ideas y ecuaciones generales de la mecánica ondulatoria. Tendremos que concluir que de Broglie realmente domina estas teorías. Por ejemplo, el capítulo o parágrafo 5, el espectro continuo del operador hamiltoniano de un corpúsculo libre. Casi siempre cuando se ve la mecánica cuántica se ve el corpúsculo libre y se platica mucho sobre su normalización. Puesto que es un corpúsculo libre, pues su espectro será continuo. Y si se utiliza la base de posición, pues ese espectro continuo es el continuo de posiciones. Entonces aquí nos va a hablar de eso, de Broglie. Obviamente la función de onda que se le asigna es la de una onda dispersa extensa sobre todo el plano o el volumen o lo que sea, donde sea que se esté viendo. Interpretación física de la mecánica ondulatoria, nos va a hablar de los principios de interpretación. Todo sistema cuántico descrito por una función de onda es el resultado de una superposición de estados elementales, que son los que se obtienen de un cierto operador que representa las magnitudes físicas. Luego nos va a hablar de los momentos cinéticos. Este es el capítulo que a mí más interesante se me hizo, el capítulo sobre momentos cinéticos. En fin, teoría general de partículas de spin, realmente una lectura que no deberíamos de omitir si es que pensamos que de Broglie es un autor que debemos considerar, porque es un autor importante, por eso lo menciono. Para muchos quizás sea ya un autor periclitado por el tiempo, periclitado por las circunstancias, o quizá es un autor como tantos otros, ya que en la física se cree que los autores no importan. Pero sin embargo yo sí creo que aquí en este canal podemos recuperar estas dos obras de Louis de Broglie. Teoría general de las partículas de cualquier spin por el método de fusión y interacción de la materia y la radiación. Principio de correspondencia y las interacciones entre la materia y la radiación. Dos libros que debemos de tener considerados en nuestras próximas lecturas, si es que nos gusta, no solo la historia de la física, sino la física en sí misma y más en particular la mecánica cuántica. Muchas gracias.